Miguel Vara Cifra, escritor y investigador, magíster en musicología latinoamericana de la Universidad Alberto Hurtado, es licenciado en Lengua y Literatura Hispánica en la Universidad de Chile, conductor y creador del programa Holo Jazz de la radio de la Universidad de Chile y coautor del libro también del mismo título, Holo Jazz. Es investigador asociado de la IASM-AL, International Association Study for Popular Music, rama latinoamericana. También es socio de la Sociedad Chilena de Musicología de Chile. Él ha publicado textos en la revista musical chilena de la Universidad de Chile, Jazz Urbano, papeles de jazz, crónicas sonoras, el desconcierto. Como investigador ha expuesto también en la Casa de las Américas de La Habana, Cuba, en el año 2017 y en la Graz Jazz Research de Austria en 2018. Dejo con ustedes entonces a don Miguel Vera Cifras. Wow, tremenda presentación. Muchas gracias, maestro. Bueno, muchas gracias a ustedes, primero que nada, por estar acá, a Tito Escárate por la gestión tremenda de esta ocasión tan feliz, al Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, por supuesto, por todo esto. Y nada, voy a ir directo al grano. Elitización del jazz en Chile, 3 partes tiene mi ponencia: contexto, un poco cómo es que aparece este problema, problematización de los problemas que se presentan aquí realmente, después de la historia del contexto, algo de los problemas y los desafíos que vienen en camino. Vamos con la primera parte. Primero, digamos que la elitización ya en Chile ha sido un proceso que no ocurrió solo en Chile, sino también en otras latitudes del mundo, y que está mediado por un proceso donde hay un canon, una especie de escala de juicio, un modelo que presenta una escala de valores, según la cual el jazz es una música de arte o creación original que se distancia del circuito comercial y que se le asigna un valor estético al jazz. ¿Ya? Siguiendo la propuesta de un sociólogo que yo estimo mucho, que es Tomás Egea de Mendoza, sociólogo mexicano, habría pasado el jazz por estas etapas que voy a comentar ahora. Primero, un circuito comunitario, donde el jazz era música que se tocaba en los cementerios, en los entierros, en las bodas, en los cumpleaños. Tenía un valor social y la música era popular, cultivada por músicos básicamente analfabetos musicalmente. ¿Ya? Luego, todo esto cambia. En 1917 se graba el primer disco de jazz en la historia por un grupo de músicos blancos, la Original Dixieland Jazz Band, y comienza un segundo periodo que es el circuito comercial. El jazz circula a través de discos, ¿ya?, por todo el mundo y se vuelve masivo, ¿ya? Se va a ir desarrollando paralelamente en estos años un jazz melódico, un jazz para baile, de salón, orquestas como Paul Whiteman o Guy Lombardo, música muy oreja. Y, por otro lado, eso en los salones oficiales, salones de té, donde las familias van a tomar el té y a disfrutar de esa música en las tardes, en horarios santos. Pero los horarios no santos están las comedias de revistas, el mundo revisteril. Y en 1925 visita París una compañía que se llama La Revista Negra, con Josephine Baker, fascinando a la comunidad parisina, que en ese tiempo era hegemónica de la cultura en el mundo, y el jazz aparece en Europa, ¿ya? Mientras tanto, el mismo año, en el año 25, aparece Louis Armstrong grabando discos de jazz con un estilo que se llama hot jazz, donde hay improvisación de jazz, y también fascina a Europa, ¿ya? Pablo Garrido decía que el jazz había nacido en Europa, en realidad, porque Europa bendijo al jazz y dio inicio a la tercera etapa, que es considerar el jazz como un arte, ¿ya? Un arte que puede tener la misma validez que el arte clásico. No obstante, se mantuvo siempre esa segunda línea de música subversiva, revisteril, nocturna, non santa, digamos, del jazz. No obstante, esta idea de que el jazz era un arte fue la que fue ganando terreno, ¿ya? Y el canon docto fue la medida en que fue, o el modelo que fue sirviendo de pauta para medir el jazz y considerarlo así, bajo los parámetros que otro amigo musicólogo colombiano, Juan Sebastián Ochoa, ha propuesto: música original, donde hay genialidad, un valor romántico, hay un genio que inventa la música,
Esta música tiene autonomía estilística, hay virtuosismo en ella y gran complejidad. La música se vuelve así, el jazz se vuelve una música culta, absoluta, que habla por sí misma, ¿no? Pura, distinta, universal y superior. Este rasgo universal es bien paradójico porque al ser universal, lo local se va tomando como insumo para construir una música que supuestamente le hablaría a toda la humanidad de valores que son generales de la humanidad y se va paralelamente desconectando de lo local. El peligro de esto es que se convierte en un valor que es universal, pero sostenido por un pequeño grupo que cultiva esa música y en realidad más que valores universales son los valores de ese grupo que se proyectan al resto de la comunidad, que no tiene mucho pito que tocar, digamos. Además de esto, va a haber algo muy importante. Ese grupo en general va a ser androcéntrico, van a ser básicamente hombres, ¿ya? Por lo tanto, el canon va a ser masculino y va a excluir a un montón de gente, dentro de ellos muy importante, las mujeres, ¿ya? Primero porque por el lado de la música non santa, nocturna, las mujeres no podían permanecer en las tocatas de jazz después de la medianoche porque era censurado públicamente o socialmente. Las mujeres solo podían acceder a un jazz que fuera diurno y no nocturno. Y también en el canon docto también van a ser censuradas por otros motivos, porque las mujeres que cultivan la música con formación docta van a ser demasiado líricas para los músicos de jazz que quieren una voz sucia, una voz que venga de los bajos fondos. Entonces es un canon bastante esquizofrénico, porque por un lado pide una voz sucia de las mujeres, pero no tienen que entrar a cierta hora. Entonces, ¿en qué quedamos, cierto? Bueno, son un montón de contradicciones que hay. El canon entonces elitizó el jazz en Chile y generó un imaginario social. Este imaginario social nos presenta el jazz entonces como música seria, exclusiva, única, pura. Y un ejemplo de eso es este programa que se llama Edición Limitada, Duna Jazz, que hizo durante muchos años el sociólogo Fernando Villegas, y que justamente presentaba la música como una música pura, ¿ya? Bueno, él presenta acá y dice que él va a tocar solo jazz 200% puro. Insiste mucho en esta idea de la pureza, ¿ya? Resulta que esta pureza es, el concepto de puro hay que tomarlo en consideración, viene de la palabra pir en griego, que significa fuego. El fuego licuaba los metales y cuando el metal se funde y se hace líquido, aparece la escoria flotando sobre él y la escoria se puede apartar. Así que puro significa que tiene una sola naturaleza, ¿ya? Y no tiene nada impuro, nada ajeno a sí mismo. Eso es lo que significa etimológicamente puro. Jazz puro entonces significa que es solo jazz y nada más que jazz. Por lo tanto se opone a cualquier mezcla con cualquier cosa. Y esa exclusividad de ser puro, de que excluye a todo lo que no es jazz, es bastante más extensivo que solamente la música. Va a tener también repercusiones sociales, ¿ya? No hay exclusividad sin exclusión, digámoslo así. Así que la idea de noción de pureza es bastante fascista en ese sentido. Incorpora innatamente la idea de excluir algo, todo lo que no sea ajeno a sí mismo. Voy ahora a los problemas, porque eso es lo que más me interesa en realidad. Ahí. Hay una serie de confusiones respecto de lo que es lo elitario. Guido Ruiz, un saxofonista, tiene un programa que se llama Surcos de Jazz, y hizo esta pregunta: ¿es el jazz elitista? Y dijo, bueno, no, porque cuando hay libre acceso al jazz no sería elitista la música. Además, los músicos lo único que desean es que se difunda el jazz. Por lo tanto, no sería, entonces, la música de jazz no excluye a nadie, dice. Luego se pregunta, cosa diferente es decir si el jazz es música de élite. Y ahí dice que sí. Sí, porque es muy poca la gente que lo escucha, así que al ser un reducido grupo sería de élite. Pero aquí tenemos la confusión. Bueno, él concluye entonces que sean de pocos, el grupo que escucha jazz no significa que sea excluyente. Pero aquí está la confusión, porque confunde la representación social del jazz con la música misma. Es decir, ninguna música es excluyente. Pascal Quignard dice, el oído no tiene párpado, o sea, es inevitable que cualquier música lo va a escuchar cualquiera, o sea, teniendo oreja, escucha la música. El sonido en sí mismo es democrático por naturaleza. Pero aquí no estamos hablando de eso, estamos hablando de el modo en que comprendemos o entendemos la música, ¿ya? Y esa confusión es muy fuerte. Entonces hay que reparar en qué es exactamente una élite, ¿ya? Primero, no basta que sea poca gente. De hecho, en 1920, la cantidad de negros que había que cultivaba la música y la escuchaba era el 10% de la población norteamericana. Y nadie diría que estos negros que vivían malamente, que eran excluidos y maltratados, era una élite, ¿cierto?
O sea, no basta que haya poca gente. ¿Qué es una élite? Es una minoría selecta o rectora. ¿Qué significa selecta? Que tiene la reputación de ser la mejor en su especie. O sea, es intrínsecamente aristocrática. Aristo significa los mejores. Así que una minoría, si se considera mejor o superior a las otras, ahí empieza a ser élite. Además, tiene que ser rectora, o sea, mandar, tener una regencia o una hegemonía sobre el resto. Eso es muy importante porque van a originarse una serie de confusiones respecto de esto. ¿Ya? Voy a saltar algunas diapositivas para el tiempo. Por ejemplo, los músicos, y esto es muy importante, tampoco la exclusividad por sí misma, porque hace falta que haya esta superioridad en la exclusión. Si yo tengo una casa de 3x3, invito poca gente, nadie va a decir que soy elitista, ¿no? Porque estoy excluyendo a mucha gente, no pueden entrar más en mi casa, ¿cierto? O sea, no basta la exclusión por sí misma tampoco. Es esta superioridad de la que hace a la élite. Falacias comunes en este cuento es la ecuanimidad emisora, por ejemplo. Entonces, Roberto Lecaro dice, hay solo un mundo del jazz, pues el músico de jazz puede desenvolverse en cualquier medio, ya sea de élite o no. Y Cristian Couturrufo dice, el músico de jazz improvisa igual para el pobre, para el rico o para el de clase media. Ese es el efecto del jazz es para todos. Pero aquí hay una falacia, ¿ya?, que se llama falsa analogía, que sería como sostener que dado que los mismos médicos trabajan tanto en la salud privada como en la pública, entonces no hay diferencia entre ambas, o que estas diferencias desaparecen tras la masificación de la cobertura hospitalaria. Le pregunté a la inteligencia artificial que me diera otro ejemplo, y la IA me dijo lo siguiente: es como comparar un carro de alta gama con un carro de baja gama y decir que son iguales porque ambos tienen llantas. Desafíos, para ir en la brevedad, porque supongo que estoy atrasado, ¿o no? ¿No? ¿Estoy atrasado? O sea, ¿voy bien? ¿O le doy un poquito más? Porque no, por la pérdida de tiempo que tuvimos. Continuar, esta es ya una opinión personal mía, ¿no? Continuar haciendo encuentros musicales en sectores adinerados o acomodados de la capital no resuelve el problema de la democratización. Solo promueve una idea, la de que liberar el acceso mediante la extensión cultural o la masificación es un gran paso. Pero habría que preguntarse si ese gran paso no es en realidad otra forma de reproducir el mismo esquema elitario excluyente que se pretende modificar. Quizás pueda aclarar después más eso porque está un poco denso, pero desafíos. Vimos ese pequeño esquema al principio, ¿no es cierto?, del esquema del sociólogo mexicano, Ejeda Mendoza, y en el libro que publicamos hace poco, aquí lo tengo por si acaso, después si lo quieren ver, publicidad incluida, o los jazz, ensayos para una radiofonía crítica, 2024, el año pasado lo lanzamos, nadie lo conoce, pero bueno, ustedes ahora sí. ¿Ya? Y ahí, entonces, en una página aparece este cuadrito. Entonces, Egea dice, primero el jazz fue comunitario, pues comercial, y después artístico, y ahí está la élite. Nosotros sostenemos que esta misma gradación de comunitario, comercial y elítico en Chile pasa de la siguiente manera. El jazz llega cuando el jazz es comercial en todo el mundo, llega a Chile, por los discos, ¿cierto?, al puerto, y etcétera. Luego, en los años 40 va a pasar a ser artístico, ¿ya?, con la fundación del Club de Jazz en el año 43, es decir, elítico, y recién a comienzos de los 2000, el jazz comunitario aparece en Chile. Aparece en Chile ahí. Así que hay una especie de síncopa histórico en el desplazamiento del jazz en otras latitudes. Deselitizar el Chile, el jazz sería el propósito que podríamos proponernos. Ahora, esto es un proceso en realidad que ya está ocurriendo. Hay un contexto, y esto empezó por lo siguiente. En 1998 se decretó la jornada escolar completa en Chile. La población alfabetizada era casi el 100%. Si en los años 20 el 50% de Chile era analfabeto, en el año 2020 solo menos del 1%. O sea, todos los chiquillos están estudiando, en todas las poblaciones de Santiago y de todo Chile. Así que tienen mucho tiempo libre, porque la jornada completa fue un gran problema. ¿Qué hacemos con los cabros después que salen de clase? Por otro lado, ahí aparece, ¿no es cierto?, también venía en paralelo un proceso de academización del jazz. Había surgido el año 82 la Escuela Pro Jazz, y después en el 2012 va a surgir la Escuela Superior de Jazz, y anoto esta palabra superior de jazz. ¿Qué es eso, no? Superior.
Y este proceso tiene un fuerte arranque. El año 89 comienza una radio clásica, una radio ABC1, dirigida a la élite, ¿ya? Clásica, pero esa radio se escuchó en todas las poblaciones de Santiago y en otras partes de Chile. Entonces, consecuencia de eso, aparece la Conchalí Big Band el año 94, constituida por alumnos de colegios, dirigida por Gerhard Morgenfeld. Después por Emilio Bacuñán y próximamente reeditada en octubre viene el relanzamiento de la Conchalí Big Band con Bastián Contreras, que es el primer director de la Conchalí Big Band, porque Gerhard no era de Pobla, ni era de la Conchalí Big Band, ni era de Conchalí. Emilio Bacuñán tampoco. Por primera vez, en octubre, vamos a tener la orquesta Conchalí Big Band dirigida por un ex alumno de la Conchalí Big Band. Proceso endógeno completo, no exógeno como estamos comentando lo otro. Luego, el 97 surge la Escuela Municipal de Quilicura, ¿ya? Donde está Jonathan Gatica ahí. Después surge el 2009 Higuasa Jatiña, también un centro musical local. Esto todo en Quilicura, ¿ya? Que fue desalojado recientemente. Vamos a ir a eso también. Eso es tremendo. Y el 2014 la Conchalí Big Band celebra sus 20 años en el Teatro Municipal. Importante esto, en el Teatro Municipal, el centro, el ícono de la música clásica, del canon docto, ¿ya? A ese alcance llegó el proceso comunitario con algunos bemoles y todo, pero interesante es ese punto. Y luego, el primer festival de jazz absolutamente endógeno, generado por músicos nacidos y criados en la población parinacota, se realizó en la población parinacota, no por ninguna entidad externa que lleve al jazz como extensión, porque originalmente ha sido la extensión cultural, ahora vinculada con el medio, que yo encuentro un eufemismo, para sostener el esquema en el fondo de civilización y barbarie. O sea, llevemos la civilización a los bárbaros, ha sido el esquema, pero por primera vez ahora las comunidades realizan su propio jazz, con músicos nacidos y criados ahí, y hacen ellos el festival con público además de la localidad. No público que llevan en camiones o micros para allá, que montan una especie de locación, ¿cierto? Hacen el asunto y después se sustraen y se van a sus respectivos lugares. Y la gente del lugar, plop, ¿cierto? Ahora no. Eso es muy importante. Consecuencia de todo este proceso, en la práctica de deselitización, no como un propósito, sino como un proceso en curso, tenemos a la Pinco Jazz, que el 2004 saca su disco homónimo, y después el 2009, que viene el sistema, corre que viene el sistema. Tenemos la Conchalí Big Band con numerosos discos editados. Tenemos la Mapocho Orquesta, que derivó de la Conchalí Big Band también con tremendos trabajos, todos con mucho sentido. Por ejemplo, Cicatriz, el primer disco del 2016 ganó el premio Pulsar. Un tremendo trabajo hablando del Mapocho como cicatriz de Chile y de Santiago, que divide a la chimba, ¿cierto?, excluida, y de donde viene la Conchalí Big Band. También la Conchalí Big Band generó, voy a ponerme aquí, mujeres. Muchas mujeres han ido egresando de la Conchalí Big Band y han sido cantantes Daniela Vivar, guitarrista Tamara y Milena Saxo. ¿Ya? Y otras más que vienen, muchas más vienen en camino, también por supuesto hombres. Yo tenía un video, pero yo sí lo tengo, el problema lo tenemos con el sonido. Pero veamos si hay otra oportunidad posible, no sé. Bueno, se los voy contando. Ahí se presenta. Y luego nos muestra lo que vamos a escuchar aquí, que no escuchamos, pero tenía la música de cuando los... ¿Se está escuchando? ¡Wow! Bien. El arte, cuando llegó a mi vida, a mí me encontró en unas condiciones igual súper expuesto a ser una persona más, común y corriente, fuerte y derecho, quizás ser un típico cabro de la población que no tenía ningún valor, que no tenía ningún sentimiento por nada. Y precisamente el arte me dio todo eso, me dio la sensibilidad, el respeto por la tierra, me dio el respeto con mis pares, me dio la posibilidad de creer en un mundo que precisamente en este país no quiere que creamos, que es un mundo donde uno puede ser feliz, precisamente porque si uno hace lo que le gusta, yo creo que uno puede encontrar la felicidad.
Un aplauso para la Conchalí, para la experiencia de... Bueno, creo que los desafíos se sintetizan en esto, y con esto concluyo. Superar el cerco elitista. El cerco elitista ha sido una limitación a la comprensión del jazz en Chile, que ha afectado a la historiografía, ¿ya? Es decir, la historiografía ha sido muy limitada, la difusión y la práctica artística también. Y el cerco tiene, aparte de la noción de limitación, restar insumos. Cuando se cerca a un sitio, se restan insumos, como vemos que está pasando en el genocidio en Gaza. Cercar significa restar apoyos, quitar todos los financiamientos, como lo que pasó, y tú citabas con la escuela Gigasa Patiña. Ese es el ejemplo de lo que es el cerco elitista. Potenciar el jazz comunitario sería otro de los importantes aspectos, pero no de manera paternalista, no como práctica de extensión cultural, es decir, de visitas de unos que van a visitar a otros, lo cual está bien, no es que esté malo. Estamos sencillamente diciendo que hay que activar lo otro también, lo local. Y eso se activa dejando que ellos en forma endógena generen, apoyando para que se genere endógenamente las expresiones de jazz en lo que se pueda dar. Y por último, la última diapo, ahí. Recuperar otras voces en el jazz, básicamente las voces que han sido más ocultadas, han sido las voces femeninas, ¿ya? Por ejemplo, en el canon docto, la autoría que se reconoce es solo la autoría de la originalidad y el genio. En la música popular, ¿ya?, no se da así. En la música popular, cuando la gente pide un tema de Luis Miguel, lo pide de Luis Miguel, no le pide que canten un tema compuesto por Juan Carlos Calderón, interpretado por Luis Miguel. La gente pide un tema de Luis Miguel, porque en la performatividad de la música popular, el que la canta es el dueño de la canción, digamos. El ejemplo más famoso es el de Rubén Blades, que compuso un tema que se llama El Cantante, que lo cantó Héctor Lavoe el año 78, 77 lo compuso, el 78 lo grabó, y la gente lo identifica como un tema de Héctor Lavoe y no de Blades, y Blades le rendió homenaje a él, como si él fuera, ¿no? Ahí tenemos dos partituras, estamos estudiando ahora esto con un grupo de investigación, dos partituras de mujeres en que aparece la creadora, dice creación de Alicia Pignoli, que era una vedette, pero uno dice, de abajo dice la letra es de este y la música es de este otro, pero dice creación de ella. Y en la otra al lado también la creación es de Violeta Imperio, ¿verdad? No obstante la música y letra es de Roberto Retes. Porque en la performatividad de la música popular, la performance es la que lleva a la delantera, digamos. La autoría tiene otro concepto. Entonces hay que recuperar esas voces y cambiar el concepto de la autoría, o por lo menos dar cabida a otras formas de autoría. Autoría que ha sido hasta ahora parasitaria, o hay diferentes teorías respecto a cómo se ha nombrado esta autoría, ¿no? Esta autoría también se le ha llamado paradojal, paratópica, ¿ya?, que habla desde un no lugar, donde son autorías que tienen que ser reconocidas. Y por último, y esto es muy importante, dar cabida también a otros espacios. Paulo Cabello generó este libro que ustedes ven ahí, y en ese libro aparece reconocido por primera vez un espacio que existió también en la música, el espacio de los prostíbulos. Las mujeres trabajaron en dos casas, la casa privada, la casa de ellas, y la casa pública. En la casa privada, las mujeres oligárquicas tocaban partituras, de estas que tenemos ahí, también en una especie de outsider interno dentro de la casa, porque los hombres se iban al club de la Unión, donde no entraron las mujeres hasta tardíamente, estaba separado por una pared las mujeres cuando ingresaron al club de la Unión, ellas se quedaban en casa y tocaban foxtrot, one step, chimmy, bailes de jazz con su familia. Y por otro lado, la casa pública era el prostíbulo. De eso es lo que menos memorias hay, porque nadie va a guardar una fotografía de su madre o de su hermana sabiendo ese oficio que está estigmatizado obviamente socialmente. También hubo música ahí, y doy fe, de Lucho Córdoba, que me contó eso antes de morir, todas las visitas que hacían los músicos de jazz desde el año 43 en adelante, cuando se cerraba el club de jazz y no había dónde irse, y se iban a comer en los prostíbulos el 10 de julio, donde había un prostíbulo que se llamó La Nena del Banjo, con piano, y tocaban música y comían y otras cosas. Y lo mismo cuando vino Bud Friedman, el año 52, y Pepe Hutchinson me contó que llevó a Bud Friedman a un prostíbulo en Vicuña Mackenna 41, muy lujoso, donde también escuchaban músicas de jazz. Entonces el escenario del jazz
ya no era el Club de Jazz, era otro, pero ese otro todavía no está en la historia porque hay que integrar otros espacios. Así que hay que recuperar otras voces, otras músicas y otros espacios. Muchas gracias.